El clásico PES, uno de los juegos a los que en el último tiempo le dedico muchas horas. Compré su última versión en PlayStation 4 meses atrás. Y claro, mientras lo jugaba, pensaba en realizar un análisis para este canal. Incluso llegué a redactar un libreto. Pero a estas alturas, ¿qué nuevo podría contarles de un juego que se anunció como actualización de temporada y que salió en septiembre de 2020? Por lo mismo, le di una vuelta de tuerca y pensé en las cosas que podría mejorar la franquicia de Konami para el futuro. Este es el resultado. Acompáñame. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. En esta ocasión no se trata de un juego retro ni un parche o hack. El video de hoy está dedicado a Pro Evolution Soccer, específicamente a los juegos lanzados en esta última etapa con el Fox Engine, publicados entre el 2013 y el 2020. Para partir, como ya dije en la introducción, la idea de este video me nació tras jugar el más reciente título de la franquicia de Konami, eFootball PES 2021. Mientras redactaba un análisis, me di cuenta que no valía la pena seguir, sobre todo considerando que análisis de este tipo, en juegos que salen anualmente, valen la pena cuando el producto es lanzado y no muchos meses después. Por lo mismo, al darme cuenta que eran pocos los cambios que noté en PES 2021, decidí centrarme en este eje distinto. En lo personal, siempre he sido más fiel a los videojuegos de fútbol de Konami por sobre los de EA Sports. Desde chico le dediqué muchas horas al FIFA 98 y 99 en PC, además de un FIFA en Sega Genesis. Pero con el paso de los años, me encariñé con Winning Eleven 2002 de PlayStation. Estos títulos contaron con grandes comunidades de editores, que se mantienen hasta el día de hoy y que le dieron un potencial bastante mayor, convirtiéndolo en un clásico. Con el paso del tiempo, la franquicia pasó a llamarse Pro Evolution Soccer en Occidente, en donde también la jugué en PlayStation 2. Y si bien estuve algo extraviado post PES 6, volví a retomar en la edición 2013 en PC para luego saltar a la 2015 en PlayStation 3. Pese a todas las críticas que tuvo la versión 2014, que fue la primera en implementar el Fox Engine, tuve la suerte de poder saltármelo y pasar directamente a PES 2015. De ahí en adelante jugué casi todos los PES que salieron en PlayStation 4, salvo la edición 2017, en que fui por FIFA para experimentar algo distinto. Volviendo al motivo de este video, así como mencioné al inicio, para este análisis me concentraré en lo que debería cambiar PES 2022 respecto de los títulos de 2014 hasta el más reciente, 2021. Todos estos corren bajo el motor Fox Engine, siendo la siguiente entrega, 2022, la primera de la franquicia bajo Unreal Engine. Antes de comenzar, si tú también eres de los que juega con frecuencia PES, me gustaría saber tu opinión al respecto y que en los comentarios me digas qué cambios esperarías ver en la próxima edición de este videojuego de fútbol, para que así compartamos aspectos que probablemente yo pueda pasar por alto en este video. En el siguiente análisis omitiré la jugabilidad online, porque entran muchos factores al estudio, muchos de estos ajenos también al juego mismo. Así que bueno, dicho esto, comencemos. Uno de los modos más interesantes de PES ha perdido mucho peso en las últimas ediciones. Para ser exactos, desde la versión 2019. MyClub, como se diría coloquialmente, está rotísimo y ya perdió su gracia. Si miramos hacia atrás y hacemos comparativa con la última edición que tuvo un modo decente de MyClub, que fue PES 2018, este apartado realmente se deformó y degeneró. Actualmente los jugadores leyendas aparecen hasta por si acaso.
En mi partida de Minecraft en PES 2021 me regalaron 2 veces a Messi. Y no es que no me guste Messi, para mí es uno de los mejores jugadores de la historia, pero no hay incentivo para conseguir jugadores de ese nivel. En PES 2018 recuerdo que generalmente las plantillas de cada uno de los jugadores online tenían o a Cristiano o a Messi, pero no a ambos juntos ni tampoco repetidos. Muy de vez en cuando aparecía Neymar en esos equipos con el portugués o el argentino, pero no era tan común. Mientras editaba este video, encendí la consola y entré a Minecraft. Revisé la bandeja de entrada y... ¡sorpresa! Tenía otro Messi más, junto a otro Cristiano. Ahora tengo 3 veces a Messi y 2 a Cristiano. Realmente parece un chiste. Además, el crecimiento de estos jugadores en el modo no era tan anormal como lo es actualmente. Muchas veces en los enfrentamientos online podían hacerte partido con plantillas limitadas por lo mismo. ¿Por qué digo esto? Si bien Minecraft tuvo un refresco en sus gráficas y escenas, el juego de fondo, que es lo que importa, no bajó varios peldaños, sino que varios pisos. Es tan triste que este modo se volvió la caricatura por la que muchos desecharon PES en un momento. Pegarle de cualquier lado al balón es gol instantáneo. El factor de competir en condiciones parejas desaparece. Y además, no hay curva de dificultad para obtener jugadores, lo que lo hace aún más desmotivante. Si bien este aspecto ha mejorado con el paso del tiempo, sobre todo en la respuesta de los porteros, hay cosas que falta corregir. Hablo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, muchas veces queda un balón suelto y va en dirección de un jugador específico, pero el sistema de semi-asistido del juego sugiere a otros compañeros de equipo que están lejos de la pelota o que están de espalda a la acción, dando muchas veces un gran margen al rival para quedarse con la posesión o incluso anotar. Situaciones así suelen abundar. Dentro de este apartado, también suelen ser extraños los cobros del árbitro, muchas veces con faltas inexistentes por roces que en el fútbol son normales, como también cobros extraños del offside, con jugadores que no participan ni tienen cómo hacerlo, considerando sobre todo los cambios en la reglamentación en los últimos años. Por último, sería bueno un repaso a las respuestas de los relatos, que son de lo más bajo y que curiosamente con el transcurso de las entregas han caído en más errores. Por ejemplo, es común escuchar al relator, que en mi caso lo tengo configurado con Claudio Palma de Chile, hablar de un partido de selecciones cuando realmente se trata de un enfrentamiento de clubes. Hay muchísima expectativa para ver a estas dos selecciones que hoy están representando a sus respectivos países. O hablar de, entre comillas, resultado de tenis, cuando en realidad no hay 6 goles anotados por parte de uno de los dos equipos. Un resultado de tenis. Situaciones así abundan. Tremendo cómo la picó, le dio por arriba, impresionante la gente. Una de las cosas que más me sorprendió al jugar PES 2021 fue darme cuenta que Konami en algunos apartados realmente no hizo nada en años. O sea, estamos hablando de una franquicia que mantuvo cosas intactas por 8 años, sin siquiera hacerle añadidos o modificaciones pequeñas. El mejor ejemplo de esto es pasar al modo entrenamiento. Juguemos la versión 2015 y luego la 2021. Es el mismo orden de habilidades, el mismo sistema de puntos. No hay variación alguna. Pudieron añadir movimientos, enfatizar el uso de tácticas, tipos de presión, cómo usar bien el botón L2, pero no, nada de eso. Realmente en YouTube uno encuentra información mucho más detallada y bien trabajada que en el mismo juego, pero no es de extrañar. Konami en los últimos años dista mucho de la vieja Konami, dándole poco cariño y preocupación a sus franquicias. Es cosa de ver el último Contra que lanzaron.
Si es por eso, mucho mejor ir por títulos de desarrolladoras independientes, como Blazing Chrome. Volvamos a PES. ¿MyClub tuvo variaciones? Sí, pero como ya dije, fueron más a nivel estético, con escenas intermedias geniales, pero con un modo de juego que se echó a perder. Ser Leyenda y Liga Master también tuvieron leves cambios de interfaz, pero el fondo es lo mismo. Y el resto, ningún cambio sustancial. FIFA, su competencia directa, implementó El Camino, también conocido como The Journey, y Volta, en los años que PES se lanzó bajo Fox Engine. ¿Seguirá la misma tendencia de poca proactividad por parte de Konami? Esperemos que no. Vamos con el siguiente punto. No deja de ser llamativo que tras muchas entregas, Konami mantenga su modo tutorial de cómo sacar de fondo, cómo efectuar tiros de esquina, entre muchas otras cosas. Lo mismo en los modos MyClub, Ser Leyenda o Master League. Si habemos muchos jugadores que pasamos de una versión a otra, ¿no será mejor añadir una opción al inicio que pregunte si uno ya conoce los juegos de Pro Evolution Soccer como para saltar todo esto innecesario? En esa misma senda, y aprovechando que las nuevas consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X cuentan con discos de estado sólido, sería bueno ver algunos cambios en los menús. Por ejemplo, cuando uno cambia de formación o equipo en MyClub, el proceso es algo lento y conlleva tiempos de carga. Supongo que, considerando las tasas de transferencia de estas unidades de disco, esto podría cambiar en una próxima edición. Por último, considerando la gran cantidad de jugadores que usamos parches para tener el juego con las licencias que faltan, sería ideal que el sistema pudiese detectar de una forma más intuitiva los colores de las camisetas, incluyendo las de las comunidades de parches, para así sugerir colores distintos. Me ha pasado en más de una ocasión en que, confiado por creer que todo se ajustaría por lógica, los partidos han sido con equipos muy similares en colores, siendo muy confuso. Sí, sería genial ver más licencias de equipos sudamericanos. Si bien esto es más un capricho personal, quiero sustentarlo en que no es poca la cantidad de jugadores de PES en nuestro continente. Por ejemplo, no veo a Peñarol licenciado. O sea, estamos hablando de uno de los equipos con más historia del fútbol mundial, con 5 Copas Libertadores y otras 5 finales alcanzadas. Ganó intercontinentales y todos saben que enfrentar a Peñarol en la Libertadores es ir contra un equipo bravo. Además, fue escogido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, IFFHS, como el mejor club sudamericano del siglo XX, superando por más de 100 puntos a Independiente, el segundo de la lista. Y lo digo siendo chileno. Olimpia es otro grande del que no se ve nada, y que también ostenta gran historia continental. Y los archirrivales de ambos también sería genial verlos licenciados. Y así también ver a otros equipos como Independiente y Racing de Avellaneda, San Lorenzo, Atlético Nacional, Liga de Quito, Nacional de Uruguay o algunos que han ganado respeto este último tiempo como Independiente del Valle. Y al decir licencias, no quiero ir solo a que el equipo esté con su formación, sino que se contemplen más aspectos, como la inclusión de estadios. Debo decir que apenas supe de la actualización de PES 2018 cuando se incluyó el Estadio Nacional de Santiago de Chile, encendí la consola de inmediato para jugarlo en la medianoche. Y fue maravilloso, sobre todo porque la recreación incluyó el memorial dedicado a los detenidos en la dictadura del 73. Para quienes no lo sepan, ese recinto fue un centro de tortura y detención en aquella época. Por lo mismo, por la historia, sería genial ver otros recintos como el Centenario, que al verlo en eliminatorias impone respeto, el Cilindro de Avellaneda o San Carlos de Apoquindo, que pronto tendrá una interesante reconstrucción. De todas maneras, se entiende que en este apartado las decisiones sean por cantidad de habitantes y las ventas en un país determinado. Brasil es el país que más habitantes tiene en Sudamérica y, por lo mismo,
es el que más licencias exclusivas tiene en PES. Pero todos sabemos que los uruguayos, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, tienen una historia y un amor propio que muchos quisieran. Por lo mismo, reitero mi deseo de ver más contenido de ellos en los futuros PES. Y bueno, dicho todo esto, reitero que me gustaría escuchar de tu palabra qué cambios te gustaría ver en la próxima edición de Pro Evolution Soccer, la cual debería salir en el tercer trimestre de este 2021. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Pronto más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. Nos vemos en una próxima.